y leemos que hace falta un estímulo de corte, decir, por ejemplo, no, y un estímulo distractor, contar de 100 a 0, y lo hacemos así, directamente lo que va a hacer es equivocarnos y hacernos sentirnos peor. ¿Qué técnicas puede haber? Pues si es una conducta de evitación, pues vamos a hacer técnicas de exposición graduada, confrontación, modificación de creencias negativas o incorrectas. Vamos a hacer modificación de pensamientos negativos, técnicas para entablar autocharlas positivas, refuerzos positivos, técnicas específicas para tratar pánico, reducción de estrés. Aquí pues podemos hacer técnicas de relajación, respiración, mejor manejo del tiempo, esto es muy importante, ejercicio físico, pilates, el ejercicio físico es bueno, pero si tenemos una persona que odia el deporte, lo tenemos que tener en cuenta y siempre pues podemos o andar o si nos gusta bailar es una gran suerte porque es una manera de hacer deporte y al mismo tiempo disfrutar. Y había algo por ahí que quería comentar. La respiración nos la enseñan a hacer en 3 tiempos, que sería diafragmática, pulmonar y la parte alta de los omóplatos, ¿no? Pero en un momento de niveles altos de ansiedad vamos a utilizar una de las 3 partes y vamos a trabajar con la respiración diafragmática. El resto lo emplearemos en otro contexto. Y cuando decimos relajación, si hay momento para introducir una relajación, si la relajación se trabaja en un momento inadecuado, lo que va a conseguir el terapeuta es, o si la persona lo hace por su cuenta, ponerse aún más nervioso. Todos habremos oído decir a alguna persona, a mí la relajación me pone aún más nerviosa o me pone más nervioso y yo no lo consigo. ¿Por qué? Porque ha sido en un momento inadecuado. Cambios en la alimentación. Eliminando gradualmente el café, los estimulantes, el chocolate, el azúcar, el tabaco, el alcohol, refrescos que contengan cafeína y analgésicos, drogas que contengan esta. Algunos pacientes ya informan de unas reducciones considerables en su ansiedad, solo tomando estas medidas. Pensemos que en todos estos líquidos o estos litros y medios de, por no decir marcas, ¿no?, de lo que se suele comprar en las botellas de plástico, tienen el equivalente de unos 30 azucarillos de azúcar blanco. Es decir, esto hay que saberlo, hay que saber que estamos con una ingesta exagerada de azúcar, pero tengamos en cuenta que no todos, porque hay casos atípicos, ¿no? Pero esto sería como la manzana contiene peptina y normalmente sacia, pero hay algunos sujetos que les da hambre, pues el café, por ejemplo, pero una minoría. Normalmente el café hay que retirarlo. ¿Cuáles van a ser las técnicas empleadas? Pues han de ser planificadas, dirigidas, aplicadas por especialistas. Bajo ningún concepto hay que aplicarlas a capela. ¿Por qué? Pues porque pueden ser más negativas que positivas y no son técnicas de autoayuda. Es importante que la psicóloga transmita el protocolo. Hay unos pasos a respetar y esos pasos se adaptan encima a la persona con la que se está trabajando. Vamos a intentar trabajar pues, actividades gratificantes. A veces queda alguna, a veces nos vamos en el pasado o nos vamos a aquellas que hubo y que siempre he querido hacer y que no he podido hacer.
Trabajamos la asertividad, también autoinstrucciones dirigidas a uno mismo para apoyar, dirigir. El biofeedback se suele hacer en laboratorio porque hay personas que piensan que no sirve de nada. Entonces, si le ponemos el eje y después tenemos un dato objetivo, es decir, que se puede hacer una lectura del antes, inducimos un pensamiento que va a producir niveles altos de ansiedad y lo vemos en la lectura, cuando trabajamos con él puede visualizarlo y entonces se da cuenta de los cambios. Y esto es muy interesante para la psicóloga, trabajar con estos electroejes. Estrategias de afrontamiento también son muy importantes. Exposición en imaginación es una técnica de exposición y utilizamos, para una fobia muy fuerte, utilizamos, digamos, la imaginación. Después está exposición en vivo, pero depende. Tenemos también exposición interoceptiva y trabajar las habilidades sociales, sobre todo cuando ya caemos con una persona que está totalmente aislada. Hay que desprogramar y volver a programar. Inoculación de estrés, modelado, todo esto son técnicas cognitivo-conductuales, reestructuración cognitiva, los refuerzos positivos, relajación muscular progresiva, técnicas cognitivas, desensibilización sistemática y la detención del pensamiento que antes hemos comentado. Es evitar la evitación. Lo que buscamos en la psicoterapia es resolver esos miedos sin fundamentos que provocan ansiedad con las técnicas que disponemos en los que somos especialistas cognitivo-conductuales. Es un conocimiento, digamos, nadie nace sabiendo, no es innato, esto te lo tienen que transmitir, se trabaja, es arduo, la persona tiene que querer, y cuando la persona está mentalizada, los resultados, vuelvo a decir, a veces sorprenden y es muy gratificante. Pues nada, gracias por su atención y controlemos la ansiedad antes que nos controle a nosotros. Muchas gracias. Bien. ¿Coges tú? Si os parece, ¿queréis hacer alguna pregunta? Sí. Sí. Hola, buenas noches. Mire, me gustaría saber cuáles, según su punto de vista como psicóloga, cuáles son esas fobias más comunes que existen. Antes, cuando teníamos las fobias, pues la de las arañas es una fobia muy repetitiva, serpientes, pájaros y la limpieza. Estas son unas fobias que se repiten y llegan muy a menudo, sobre todo lo de la limpieza. Llegamos a extremos que controlan el día a día, que alteran
la psicología y la psiquiatría, ya que entiendo que son dos profesiones que parece ser que no se llevan muy bien, o por lo menos no se entienden muy bien. ¿Quién coge al paciente, quién lo deja y con quién se tiene que quedar al final? Gracias. A ver, es verdad que hay ciertos psicólogos y ciertos psiquiatras que pueden ser antagonistas, pero es una gran pena, porque tenemos que ver por el paciente, es decir, lo mejor para la persona. Y yo he trabajado en el extranjero, he hecho equipo con psiquiatra y hemos tenido con adolescentes resultados buenísimos. Entonces sí, hay psicólogos que trabajan con psiquiatras y viceversa, que después dentro de estas dos poblaciones hayan unos y otros que sean antagonistas, pues es una pena. Hay veces que el paciente necesita solo a la psicóloga y hay veces que necesita psiquiatra y psicóloga, y cuando hacen un buen equipo los resultados pues son mucho más rápidos. La primera pregunta, ¿qué era? ¿El límite para estar? Sí, sin utilizar fármacos. ¿Cómo se las arreglan ustedes, ya que hemos leído ahí que no utilizan fármacos? ¿Cómo se alivia eso? En psicología no recetamos medicación, pero si, a ver, un ejemplo. Tengo un paciente que entra y lleva 15 días sin dormir. Yo no puedo empezar a trabajar con esta persona, va a necesitar fármacos. Entonces, haremos una introducción de fármacos, pero con un proyecto de retirada. Tenemos que tener en cuenta que la medicación de salud mental crea dependencia y tolerancia y que no se puede tomar como si fuesen caramelitos. Es decir, cuando es necesaria sí, sistemáticamente no. Bien, entonces entra un paciente, tiene un problema de insomnio grave, yo necesito un apoyo químico. Claro. Entonces, cuando esté regulado, lo que yo empiezo a trabajar y en equipo con el médico de cabecera, pues a lo mejor lo que vamos a hacer es ir retirando esta medicación entre paréntesis. No nos podemos automedicar, no podemos beber alcohol con este tipo de medicación y hay que respetar las pautas que prescribe el médico. Entonces, cuando yo ya empiezo con unas técnicas para conseguir que la persona duerma, pues ya enlazamos con la retirada de la medicación, pero no es la misma cosa. Una persona que llega al cabo de 6 meses que no una persona que ha estado en psiquiatría durante 20 años medicado. Por experiencia, esa medicación ya no se puede retirar, ya lleva a la persona muchísimos años y entonces encima el psiquiatra ya ha hecho todos los ensayos, errores y al crear tolerancia llega un momento que ya no hace efecto esa medicación, entonces tenemos que ir a por otro medicamento. Psicología sí, milagros no, depende cómo llega la persona.